Ok, pues otro capítulo más de Little Lupa, la lupa literaria, en el que ya sabéis que me gusta pues, colocar la lupa donde hay que colocarla. En este caso tenemos escritores, tenemos ilustradoras, tenemos, bueno, un entorno editorial, tenemos sagas, concretamente dos, e incluso, bueno, pues no siempre hay que poner la lupa en el mismo lado. Ya sabéis que poco a poco la estoy girando un poquito también al tema que engloba un poco más la educación primaria, ¿no? Yo como maestro de colegio, pues me estoy interesando pues cada vez más. De hecho, tengo mis publicaciones, es decir, que quien esté viendo pues puede ir rascando y mirando cosillas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a los dos invitados de hoy, de los cuales estoy deseando aprender muchísimo. Así que vamos a empezar en el orden en el que estamos. Patricia, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Qué tiene que saber la gente de ti? Coméntanos, ¿qué puedes ofrecer dentro de la entrevista? Pues bueno, soy Patricia, soy ilustradora y diseñadora gráfica y trabajo junto a Julio. Tenemos dos colecciones infantiles que son Las aventuras de Chano y Oscar y ahora una nueva que acabamos de sacar el cuarto libro que es Sara Lee. Y me encanta leer, me encanta la literatura infantil y juvenil. Bueno, me gusta de todo y los cómics y de todo. Entonces, y estoy muy feliz de estar aquí. Así que muchas gracias por invitarnos, Carlos. Nada, si es que yo estoy deseando también conocer. Julio, coméntanos quién eres tú, qué puedes ofrecer, quién es Julio Santos. Julio Santos es el descerebrado del proyecto, eso. Soy informático, escritor y friki de nacimiento y aporto todas mis pedradas a crear aventuras divertidas para que los chavales y las chavalas se lo pasen fenomenal leyendo. Entonces me encargo de la parte más literaria, de crear las historias y de también un poco la vena empresarial del proyecto, ¿no? La parte más editorial y técnica en cuanto a la parte informática y de maquetación. Vale, sí, eso es un tema muy interesante del que también hablaremos. Bueno, ya que estamos hablando de presentaciones, pues al público le presento mi nueva cámara, una cámara que es la cámara integrada de mi portátil. Eh, Quizá me estáis viendo diferente o ligeramente diferente, no esperaba que fuera con más o menos esta calidad, ¿no? Me la esperaba peor, pero bueno, me esperaba que se me viera peor y ya me daba un poco de vergüenza. Pero bueno, hasta la altura. De hecho, le he quitado hasta la pegatina. Este ordenador lo tengo desde hace 6 meses o así, pero siempre he tirado con la otra cámara y ha tocado esto. Así que nada, hechas las presentaciones, me gustaría empezar un poco profundizando en este bloque de presentaciones, ¿no? Es decir, vamos a ir desde el pasado hasta el presente con una perspectiva literaria, ¿no? O con una perspectiva de creación, por así decirlo. Me gustaría que, porque si no me equivoco, Patricia es la ilustradora y Julio es el escritor, Sí. entre otras cosas, porque ya luego editorial, todo eso, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta ese eje protagonista en cada uno de los dos, me gustaría que me comentarais cómo empezó el gusanillo, empezando desde el pasado, cómo ha ido avanzando y cómo hemos llegado hasta este punto. Cada uno, pues, enfatizando, ¿no? Ese arte que le caracteriza, ya sea el gráfico, ya sea el literario, ya sea otro. Empezamos con Patricia. ¿De dónde viene la base y, bueno, cómo ha evolucionado hasta el presente? Pues bueno, como todos los niños y niñas cuando son pequeños, pues a la mayoría por lo menos nos gusta dibujar, ¿no? Experimentar, jugar con los colores. Lo que pasa que yo pues no me quedé solo en el infantil y según fui creciendo, pues la verdad era algo de lo que más me gustaba y me llenaba, ¿no? Y cuando ya tenías que decidir qué estudiar, pues yo decidí ir por el diseño gráfico que en ese momento, cuando estaba pues hace bastantes años, las opciones que yo tenía, porque no era buena estudiante, entonces con los estudios que tenía a lo que podía optar, pues al final entré en diseño gráfico porque a Bellas Artes no podía. Y bueno, en esos años pues me saqué yo mi título de diseñadora, mis prácticas, trabajé en cosas puntuales y luego pues en la vida pues
te va llevando a ciertos sitios. Algunos tenían que ver con el diseño, otros no, he trabajado de todo un poco y inspirándome en unas amigas que la verdad ha sido una muy buena influencia en mi vida, un grupo de amachos que me inspiraron y a los 42 años volví a estudiar otra vez, hice un ciclo de gráfica publicitaria y ahí tuve, o sea, vi que lo que a mí más me gustaba era la ilustración más que el diseño gráfico, porque hacíamos una serie de ejercicios y cosas en clase que me parecieron súper interesantes y me llenaban más y decidí pues dar ese paso pues hacia la ilustración. Luego estuve haciendo prácticas en una empresa que se dedicaba a hacer dibujos animados y así también. Y después pues me llegó un mensaje de Julio proponiéndome algo. Pero ya ves que he tardado bastantes años en llegar hasta aquí y dar este paso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tengo una pregunta secundaria que se la voy a lanzar entonces a Julio. Así ya tiene doble pregunta. Coméntanos lo mismo, desde el pasado hasta el presente. Y también la subpregunta, la pregunta secundaria de cómo entonces entraste en contacto, ¿no? Con Patricia iniciando este proyecto. Vale. Primer secreto de la entrevista. Patricia y yo nos conocemos desde los 14 años. O sea que en la pandilla de cuando éramos jovencitos estábamos juntos. Y ahí, de hecho, ella está ahora, bueno, y desde hace un montón de tiempo, casada con mi hermano, o sea que es mi cuñada. ¿Vale? Eso que vaya por ahí. Entonces, estaba ahí, era una trama secundaria, estaba ahí. Está ahí. Cada uno tenía su camino y pues hemos ido haciendo nuestra vida y ya está, nos juntamos en las comidas familiares, pero hasta ahí llegaba, digamos, nuestra relación profesional ninguna y personal pues esa. Pero en un momento dado, pues cuando... Es que no me acuerdo del año, creo que fue el 2013 o algo así, mi mujer, mis hijos y yo decidimos poner en marcha una aventura pues que llevábamos mucho tiempo pensando, pero nunca nos habíamos atrevido a hacer, que fue irnos a viajar por el mundo durante 3 años con nuestra autocaravana. ¿Vale? Entonces nos fuimos, estuvimos ahí un tiempo, pues es un tema complejo y hay que preparar muchas cosas para poder dejar, digamos, tu vida normal durante 3 años y irte con niños por ahí por el mundo. Y tardamos en prepararlo, pero bueno, pues en 1 año y medio más o menos nos dimos cuenta de si podíamos o no podíamos hacer el proyecto, dejamos atadas todas las cosas que hay que dejar en ese caso y nos fuimos a viajar. Realmente cogimos nuestra autocaravana y fuimos a hacer un viaje. El primer año fue un viaje por Europa bastante civilizado, vamos a decirlo así, pero el segundo año dimos el salto y fuimos a Sudamérica, mandamos la autocaravana en un barco, fuimos nosotros en avión, la recogimos en Montevideo y a partir de ahí empezamos a viajar pues por todos los países que pudimos de Sudamérica en este caso. El país donde más tiempo pasamos de Sudamérica, creo recordar, fue Argentina, y recorriendo una solitaria carretera argentina, en un momento dado en que teníamos que pasar de la parte atlántica no al Pacífico, porque Argentina no da al Pacífico, pero a Chile, que es el que luego da al Pacífico, recorrimos una carretera solitaria de 800 kilómetros de nada, donde apareció la idea de escribir una colección de libros infantiles que se llamaba Chano y Óscar. Además, me apareció el título así, no sé cómo llamarlo, pues como cuando se te ocurre una idea, pues se te ocurre y no sabes muy bien de dónde ha venido. Pues realmente Chano y Óscar no sé muy bien de dónde vinieron, aparecieron en ese momento y enseguida tuve la sensación de que era una buena idea. Ya sabes que, por lo menos a mí, conduciendo se me ocurren miles de ideas, la mayoría una mierda que no sirve para nada. Pero de vez en cuando aparece una idea chula y esta me dio la impresión de que era chula desde el principio. Se supone... Apunté enseguida todos los datos que me habían venido a la cabeza y todavía pasó un tiempo hasta que encontré un poco la chispa que podía encender la primera historia de la colección. Y esto fue cuando estábamos visitando el desierto de Atacama en Chile, en el norte de Chile, y visitamos con los peques un museo de meteoritos, un sitio mágico, alucinante, donde conocimos al director del museo, nos explicó la de Dios, de cosas, estuvimos haciendo unas cuantas noches astronómicas, viendo estrellas, planetas, meteoritos, bueno, cosas chulísimas. Me gustó tanto aquello que ahí mismo ya decidí que la primera historia de la colección iba a ir alrededor de un meteorito y ahí nació La Piedra Verde. Entonces escribí el primer libro de Chano y Óscar, lo leí con mis hijos, les gustó,
escribí el segundo, escribí el tercero y cuando tenía 3 historias, entonces ya, bueno, como que me empecé a creer que quizá podía hacer algo serio con eso, pero quería que los libros fueran ilustrados y yo sabía que Patri pues lleva toda la vida con un lápiz en la mano. Entonces la primera persona con la que contacté para hacerla partícipe del proyecto fue ella, le escribí, le mandé las 3 historias y le pregunté, le dije, léetelas, échales un vistazo y si te gustan y te apetece, pues podemos trabajar juntos en esto, tú en la parte gráfica, yo en la parte literaria y sacar adelante el proyecto. Entonces le mandé, le echó un vistazo, pues le encantó. En principio eso os lo cuenta ella, pero se supone que le gustó lo que le mandé, le sorprendió, le dio un poco de miedo al principio porque es verdad que podía haber sido un churro. Y luego, pues al final decirle a la familia que lo que le acabas de mandar era un churro, pues siempre es difícil. Pero en este caso, pues le gustó y a la vuelta de nuestro viaje en 2016 nos pusimos ya en serio los dos a trabajar en este proyecto y a sacarlo adelante. Entonces ese fue un poco el comienzo. Hasta ahí, a partir de 2016, tardamos casi un par de años en tener todo lo suficientemente definido como para lanzar de forma real, o sea, en papel y a las librerías y al mercado, los 3 primeros libros de Chano y Óscar, pero de 16 a 2018 fue como un curso acelerado de autopublicación, de cómo funciona el mercado editorial, de cómo llegar a las plataformas y a los circuitos estándar, de, bueno, pues de un montón de cosas que hay que aprender, tú sabes, para bueno, pues para hacer esto de la forma más profesional posible. Y esa ha sido un poco nuestra trayectoria hasta el punto en el que estamos ahora. Qué guay. Sí, sí. Iba a comentar antes que está muy guay eso que se te ocurriera conduciendo incluso, ¿no? Porque... Sí, a la gente se lo ocurre en la ducha, yo es cuando conduzco y me aburro. Eso es. Has comentado, has dicho la palabra ducha, ¿no? Sí, Ducha, ducha. Exactamente. Porque es en esos momentos en los que estás haciendo como una tarea más automática, pero tienes la mente más así, conduciendo en la ducha y tal, ¿no? Que van saliendo ideas y es eso, en plan, ¿por qué se me ocurrió esto? No sé, pero me gusta y lo voy a desarrollar. Son esos momentos mágicos, ¿no? Que la neurona A conecta con la neurona B y salta esa chispita, ¿no? Vale. Se han comentado un montón de cosas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, pues nos hemos quedado en el punto en el que ya estáis los dos puestos en marcha trabajando, hemos hablado pues, de esa investigación de mercado, entiendo. Pregunta rápida, ¿desde el primer libro ya estaba la editorial Sharpa Books o eso vino después? Vino un poquito después. Vale, entonces por ir cronológicamente. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero quiero, para ir calibrando un poco, para ir alternando un poco, quiero irme ahora al alma del asunto, a Chano y Óscar, que fue esa primera creación, ¿no? Tenemos a 2 sagas, ¿no? Sí. Chano y Óscar y Sara Lee. Bueno, pregunta sencilla, pero súper compleja a la vez. Ahí tenemos a Patricia que está enseñando el libro. Los de YouTube, pues lo podrán ver. Los de Spotify, pues siempre tengo la duda de si se puede ver o no. Tengo ahí, yo subo el vídeo al final y puedo reproducirlo yo en el ordenador en vídeo. Hay gente que me ha dicho que sí, que no. Bueno, pues pregunta muy sencilla, pero muy compleja a la vez. ¿Qué es Chano y Óscar? ¿Qué se puede encontrar ahí? Empezamos, bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos con Julio y después vamos con Patricia. Perfecto. Vale, pues Chano y Óscar es una colección de libros de misterio y de aventuras. Son libros orientados a niños y niñas alrededor de entre 7 y 12 años. Edad orientativa, por supuesto, pero más o menos. Son libros autoconclusivos, aunque hay una historia de fondo que va avanzando a lo largo de los libros y que si los lees en orden, pues los disfrutas más y vas a disfrutar los pequeños detalles que te da el conocer exactamente lo que pasó en el libro anterior y las pequeñas referencias que hacen en cada historia a cosas que les ha pasado antes. Pero es verdad que si lees uno de ellos suelto, tampoco te vas a perder, te puedes enterar. Entonces, Chano y Óscar son un reflejo en general de la mayoría de mis pasiones. Pues me encanta, he dicho antes que soy un friki, pero soy un friki multifactorial. O sea, me encanta, no sé, por ejemplo, la astronomía, la astrofísica, me encanta el espacio, me encanta la electrónica, me encanta la biología, bueno, no sé, hay un montón de cosas de estas que cuando las dices así la gente te mira un poco raro. Y aparte me encanta también la informática y la tecnología.
Entonces, si tú coges esto, lo mezclas, lo agitas en una coctelera y haces con ello historias de aventura y misterio, pues es verdad que salen cosas bastante chulas, o por lo menos para los tipos con mis inquietudes resultan chulas y atractivas. Entonces, Chano y Oscar es un reflejo de todo esto, ¿vale? O sea, hay libros en los que me centro más en curiosidades históricas, en otro caso me centro más en avances tecnológicos, en otro caso me centro más en misterios del espacio, pero todos los libros, o casi todos, tienen un fondo de realidad que luego yo evidentemente le pongo encima capas y capas de fantasía, pero está todo basado en, bueno, pues en un hecho histórico. Por ejemplo, hay uno muy curioso que es relativo a los guerreros de terracota. Pues los famosos guerreros de Siam, todo el mundo los conoce y son un hecho histórico. Y el primer emperador Qin Shi Huang, que vivió hace 2000 años, pues es un personaje histórico y es real. Pero luego alrededor de eso todavía es uno de los mayores misterios arqueológicos que nos quedan a los humanos, digamos, porque su mausoleo está sin desenterrar. Es como si tuviéramos ahí pues la tumba de Tutankamón, supiéramos que está debajo de la pirámide, pero no nos permitiera, el gobierno no permitiera abrirlo y desenterrar los magníficos tesoros que se supone que hay dentro. Bueno, pues esto da pie a crear una historia magnífica. Y yo lo que hago, pues meto a Chano y a Oscar en la tumba del primer emperador, hago que lleguen hasta su mausoleo, bueno, pues este tipo de cosas. Esto me encanta, esto me flipa. Lo mismo pues con la IA que ahora está en moda, pues cuando yo escribí la historia del libro 11 de Un abrazo para Susi, todavía no había explotado, o justo estaba explotando el mundo de la IA, pero a mí ya me flipaba, a los robots de Boston Dynamics y este tipo de historias que la gente no conoce, pero que existen en la realidad. Pues con eso me gusta hacer buenas historias para los chavales. Qué bien. Sí, sí, a mí ese fondo, ¿no? de la historia, curiosidad histórica y tal, eso me flipa. Luego abordaremos un poquito eso. Patricia, ¿qué es para ti Chano y Oscar? ¿Qué encierra esa saga? Bueno, pues la verdad es que es muy especial, ¿no? Porque al final ha sido mi despegue también como ilustradora ya, digo, más de seguido, ¿no? Y crear los personajes, todas estas ilustraciones de situación, y todos los detallitos, porque Chano y Oscar además pues lo cuidamos mucho y como era para más pequeños tienen más ilustraciones que Sara Lee. Si Sara Lee, pues bueno, Chano y Oscar tendría en torno a los 40 y pico ilustraciones, pues con cabeceros muy currados, también las esquinas, los bordes están también con muchos detallitos, el pie de página, o sea, lo mimamos un montón, con un montón de detallitos y a veces me volvía un poco loca, le volvía un poco loco a Julio también, para variar, pero, o sea, ha tenido mucho cariño de nuestra parte y mucho trabajo. Y Sara Lee, pues tiene menos ilustraciones, tuve que cambiar el chip, ¿no? De todo en vertical, página completa. Entonces tuve que hacer como una readaptación de neuronas para pensar en modo Sara Lee. Y la verdad es que me abrió un mundo nuevo, tanto profesional como vital, ¿no? Porque al final vas creciendo, ¿no? Vas aprendiendo tú también un montón de cosas a base de publicar, de seguir intentando mejorar, de aprender cosas, de conocer a personas y sus experiencias. Yo creo que nos ha aportado un montón de cosas y nos ha abierto un poco más la mente. Sí, la verdad que es una experiencia bastante grande. Hago, por ejemplo, es que me fascinan muchas cosas las que comentáis porque uno de los motivos por los que os he invitado, ¿no? Es porque tenemos cosas en común, ¿no? A fin de cuentas, crear una saga así es ponerse en la mente de un niño, adaptarse tal y cual, ¿no? Yo como maestro, pues también he hecho mi librito y tal, y hay que ponerse en la mente de un niño. Además de ponerme, de empatizar con Julio como escritor, también empatizo con Patricia porque, bueno, al final también, cuando he dicho 40 y pico ilustraciones, he dicho uff, porque sí que es verdad que también ilustro, ¿no? Esos cuentecillos. Entonces, al final Ya sabes de todo. es una tarea compleja, ¿no? Todo esto. Y bueno, y muchas más tareas que tenéis vosotros por el tema de la editorial y tal, que ya abordaremos un poquito. Pero continuando con el tema de las sagas, ¿no? Hemos presentado un pie, que es Chano y Oscar. Ahora vamos a presentar el otro pie. Y una vez ya los presentemos, ya nos metemos un poco en lo que es en el ajo, ¿no?
Sara Lee, ¿qué es para vosotros Sara Lee? Lo que sé por el momento, porque he ido curioseando, ¿no? Ahí está Sara Lee. He ido curioseando en alguna El entrevista. primero y el último. Ahí está. El último por el momento, ¿no? Ese es el Por el cuarto. momento. Claro, yo ya estoy trabajando en el quinto. Ese, vale. Yo ya estoy escribiendo el sexto. O sea que... Eso es curioso también, eso es muy curioso. Yo cuando a mis alumnos les comento, mira, ha salido a la venta el segundo, estoy trabajando en la portada del tercero y estoy escribiendo el cuarto. Dice, profesor, ve de uno en uno. Dice, es que vosotros esta fase no la entendéis aún, sois muy chicos. Entonces, eso es curioso. Bueno, pues vamos a presentar la otra pierna y ya nos vamos a lo que es el cuerpo. Os he ido curioseando, ¿no? En la entrevista, por ejemplo, de Pablo Ferradas, he ido pues rascando un poquillo, curioseando y sé que por el momento sé que Sara Lee era un personaje muy importante de la saga de Chano y Oscar, que al final tuvo tanta alma y tanto empaque, por así decirlo, que al final daba pie a su propia saga, ¿no? Y ya pues propia y autónoma, ¿no? Con su propio grupo, con sus propias cosas, propia historia. ¿Qué es Sara Lee? Vamos con Julio. Vale, pues Sara Lee es inevitable. O Sí. sea, pedía a gritos su propia colección desde las páginas de Chano y Oscar. Al principio nos tapábamos los oídos y no queríamos escucharla, pero según iba avanzando la colección nos dimos cuenta de que era el camino obvio. O sea, llegó el libro 5 y no vamos a hacer spoilers, pero tiene un papel muy importante. Llegó el libro 7 y se confirma el papel que tiene en la historia. Y no solo eso, sino que la historia casi se centra en ella en ese caso. Y llegó el libro 9 de Chano y Oscar, donde ya todo esto explota y digamos que se queda a estudiar con los magos, vamos a dejarlo así en el aire, porque surge de la aventura. Entonces, a partir del libro 9 de Chano y Oscar, seguimos nosotros hasta el 12, pero tomamos una decisión consciente de apartar un poco a Sara Lee del foco. Vale, hasta ese momento era un personaje, yo te diría que principal, nosotros llamamos secundario porque parece que los protagonistas son Chano y Oscar, pero en prácticamente todas las aventuras, tanto Chano como Oscar, como los amigos Raúl, Sonia, Esmeralda y Sara Lee, tienen un personaje, tienen un protagonismo compartido. Entonces, a partir del libro 9, la apartamos conscientemente un poco de foco, ya sabiendo que tenemos que ir preparando su propia colección, su propio spin-off. Y entonces, en cuanto llegamos al libro 12 de Chano y Oscar, que es el último, de la primera temporada, pues ya nos pusimos a trabajar en el spin-off de Sara Lee, en que Sara Lee tuviera su propia colección, y es lo que hicimos, digamos, lo llevamos preparando un tiempo antes y durante todo el año 2004 salieron los 3 primeros números, 2024, salieron los 3 primeros números de la colección de Sara Lee. Ahora acaba de salir el cuarto y este año para la campaña de Navidad saldrá el quinto. Qué bien. Para Patricia, ¿qué es Sara Lee? Pues Sara Lee, la verdad es que es otra oportunidad de crecer, ¿no? Como profesional, porque seguimos experimentando, ¿no? Y probando cosas nuevas con ella, cambiamos el diseño, pues tienes ahí a hacer más cositas, ¿no? Y luego aparte es curioso cómo Sara Lee, siendo la hermana pequeña de Chano y Oscar, que es una niña china adoptada, está dirigido a niños y niñas un poco más mayores. Si Chano y Oscar es de 7, 8 a 12 años, Sara Lee es de 9 a 14. Y me gustó mucho pues ese salto de ir creciendo con nuestros lectores, ¿no? Porque cuando íbamos por ahí y nos encontrábamos ya recurrentemente con ciertos pequeños lectores y lectoras que les has visto crecer, ¿no? Como cada vez están más grandes, que sigan con otra colección nuestra que ya está como más para ellos, pues a mí la verdad es que me hacía bastante ilusión que acompañarlos como un poquito más antes ahí de ya lanzarse a la adolescencia ahí con otras lecturas. Y en esa parte me hacía mucha ilusión, sí. Vale, pues esto me da pie ya a lo que es lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, ¿no? Entre Chano y Oscar y Sara Lee. Ya más o menos, pues al describir cada
cada uno, ¿no? Pues ya más o menos se pueden intuir algunas, ¿no? Pero, bueno, al final el alma es diferente, lo que son las experiencias, e incluso me gustaría, a mí porque tengo curiosidad en esto, ¿no? Cómo había abordado esto de lo que es la diferencia también a nivel de creación, ¿no? Porque no es lo mismo crear, pues para un público de entre 7 a 12 años, como el caso de Chano y Oscar, como para otro que es más de 9 a 14. Y no es lo mismo enfocarlo del aspecto literario al aspecto más gráfico. Entonces, esta cosa también es interesante, ¿no? O no, o a lo mejor tiene el mismo alma. También habrá que ver cómo lo había enfocado. Julio, ¿cuáles son las diferencias a nivel de, bueno, a nivel de todo, ¿no? Del A alma. nivel creativo, Sí. la principal diferencia para mí es que me permito historias algo más largas, con más cuerpo, con, bueno, pues con más capacidad de pensar. Es decir, Sara Lee ve el mundo de forma distinta a la como lo veía Chano, que era el que cuenta, Chano es el que cuenta las historias en los libros de Chano y Oscar. De los dos hermanos se cuentan en primera persona y las cuenta Chano. Sara Lee cuenta también en primera persona sus historias, pero su visión del mundo es distinta. A pesar de ser una niña más pequeña, su visión del mundo es más madura, pues quizá por lo que le ha tocado vivir, por ser adoptada, porque sus primeros años los tiene como muy nebulosos hasta que llegó a Twin City y empezó a vivir con la familia con la que está viviendo, pues no tiene recuerdos claros, bueno, tiene como la cabeza de otra manera, ¿no? Ha vivido su infancia de otra forma y ve el mundo de otra forma en ese sentido. Entonces sí que desde ese punto de vista la historia que se cuenta, bueno, tiene como otro, se lee de otra manera, ¿vale? Aunque sigue siendo una niña y sigue siendo en primera persona. Eso por ahí. Luego, efectivamente, hemos pasado un poco de mis friquismos y de misterios y aventuras a algo más de fantasía, ¿vale? Sara Lee es más fantasía y magia, Chano y Oscar es más misterio y aventura. Entonces ahí también, pues bueno, me permito ciertas cosas que en Chano y Oscar no me permitía. Chano y Oscar, cada vez que quería hacer algo, intentaba enlazar esa aventura o ese toque de misterio con algo que le diera un fondo de realidad, ¿no? De alguna forma. En Sara Lee empiezo a tomarme más libertades, la magia y la fantasía tienen también sus reglas, pero son unas reglas que puedes tú modelar un poco al antojo de tus aventuras. Entonces, en ese sentido, Sara Lee me permito más cosas, fantasear más e inventarme más historias y por eso precisamente Sara Lee sí que hay otra, o sea, tiene una diferencia en ese sentido que es que la historia sí que evoluciona. En Sara Lee es necesario leerse los libros en orden, o sea, lo suyo es empezar por el primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el sexto, en este caso, porque lo que va ocurriendo sí que va evolucionando y si quieres disfrutar de verdad de la historia necesitas seguir ese orden. En Chano y Oscar no es así, las historias están preparadas para que te las puedas leer sueltas. Yo diría que estas son las principales diferencias para mí. Sí, es muy, muy curioso eso. Voy a rescatar algunas cosas que has comentado tanto en esta respuesta como en la anterior. Esa importancia de que los libros sean autoconclusivos, ¿no? Que cada uno es autoconclusivo y cuenta su propia historia, ¿no? Pero al mismo tiempo la saga en sí también cuenta su propia historia. Entonces, claro, en el momento en que el lector es más maduro, como en el caso de Sara Lee, pues entonces ya sí que se van influenciando con esa complejidad y ya sí se va requiriendo esa secuencia cronológica por orden de publicación, ¿no? Ya que hay un desarrollo mayor, ¿no? Eso, cada libro es autoconclusivo, es decir, independiente por sí, pero tiene esa visión global también, ¿no? Lineal. Sí, sí, en Sara Lee, si te lees el cuarto o el tercero, pues te vas a dar cuenta de que te estás perdiendo cosas, de que se ocurren cosas y hablan de temas que tú no sabes muy bien de dónde van. Entonces, en ese sentido, es un hándicap, quizá, pues porque siempre hay que empezar por el primero, pero a la vez es un disfrute porque si te gusta el primero y te apetece seguir y te enganchas con el segundo, vas a tirar para adelante porque la historia mola mucho. Bueno, vamos con Patricia. Muy bien, bueno, estéticamente la verdad es que como seguimos en el mismo universo de Chano y Oscar, ellos siguen siendo sus hermanos, o sea, tienen los mismos padres. Hemos rescatado también personajes que aparecieron, que los conocieron en Chano y Oscar, como los magos de Avalon, algún malo malísimo como el profesor Malacrán. O sea, esos han pasado de una colección
a otra, ¿no? Están integrados en la historia. Y, por supuesto, Sara Lee tiene nuevos amigos, con lo cual ha habido que diseñar nuevos personajes. En Chano y Oscar, por ejemplo, siempre aparecía algún personaje más. En cada aventura siempre 1, 2, 3 personajes más siempre había. Como es bastante coral, pues entre los amigos, la familia y los nuevos personajes, pues le daba mucha vidilla. Y aquí también aparecen algunos nuevos personajes, pero no en cada libro obligatoriamente, sino según va solicitando la historia. Y pues cambiamos también pues un poco el diseño, ya la letra es un poco más pequeña porque ellos son más grandes, y la maquetación pues es un poco más sencilla y con menos dibujos, como ya he comentado antes, porque ya no los necesitan tanto. Pero les sigue gustando el apoyo, ¿no? A veces me han comentado algunos niños y niñas de lo que se han imaginado ellos y lo que he terminado dibujando yo, ¿no? Así como a ver como si hemos llegado como a un mismo punto. Y eso también me parecía muy, muy curioso, ¿no? Cómo se lo toman algunos niños y guay, contentos. Perfecto. Pues quiero profundizar un poquito, ya que estamos mencionando los que son los lectores, ¿no? Quiero enfocarme un poquito en lo que es el lector y preguntaros, por ejemplo, ¿qué puede aprender el lector en cada uno en cada saga, ¿no? ¿De qué se puede llevar de por sí, ¿no? Vamos con Julio. A ver, en principio nuestro objetivo no es que aprendan nada, ¿vale? Eso que vaya por delante es un objetivo más de ocio, es que disfruten leyendo, ¿vale? Intentamos escapar un poco de los libros como herramienta de estudio, ¿vale? Eso ya está en el cole y los necesitan y está genial, pero aquí lo que queremos es que saquen un ratito al día para divertirse leyendo en vez de jugando con el móvil o viendo series en Netflix. Entonces, el libro como elemento de ocio. Entonces, cuando planteo las historias no las planteo pensando en que vayan a aprender algo, sino en que se diviertan. Pero, dicho esto, sí que es verdad que enchufo, por decirlo así, datos interesantes, historias interesantes, detalles interesantes en medio de las historias, de forma que es mucho más fácil que se les quede. Lo que pasa es que al final están como metidos de una manera tan sutil que la mayoría de las veces piensan que realmente me los he inventado. Pues nos pasó con la historia esta del primer emperador, cuando les digo que es una historia real y que eso existe de verdad y que está ahí sin desenterrar y eso, flipan con las caras que ponen. Cuando les cuento lo de los robots de Boston Dynamics y lo que pueden hacer y que los vídeos están en YouTube y que hacen parkour y no sé qué y los enseñamos en las presentaciones, los tíos flipan. Algunos ya los han visto, pero la mayoría no. Y eso existe en la realidad. Y así pasa en casi todas las... Hay una historia en el libro 8 que es, bueno, no voy a hacer el spoiler, pero hay un objeto que es el centro de la historia que parece que me lo he inventado, pero también es un objeto absolutamente real. Y cuando llego al final y pongo como un artículo del periódico donde explico dónde salió ese objeto y tal, en La Doble Águila, pues yo creo que piensan que toda esa peli me la he inventado yo y cuando les digo investigar un poco en internet y poner La Doble Águila, veréis lo que os sale y no sé qué, y, ostras, pero sí es verdad, sí existe de verdad y tal. Entonces, todas estas cosas las pongo ahí pensando en esa... Bueno, como en esa segunda lectura que a veces hacen o bien ellos por su cuenta o bien con sus aitas o con sus abuelos o madres y abuelas, intentando sacar algo más. Tenemos una historia muy curiosa ahí del libro 4, El secreto de los Dogon, que yo creo que también la mayoría de los niños lo leen pensando que me he inventado toda la peli que pone ahí. Pero los Dogon son realmente una etnia real que vive en África, en Mali, en una zona que se llama... no es el acantilado, no me sale el nombre ahora, bueno, vamos a llamarle el acantilado de Bandiagara, y es una etnia que tiene una cosmogonía muy especial basada en la estrella Sirio. Y si te pones a investigar un poco lo que pasa con ellos, pues hay una historia de fondo muy chula respecto a su posible relación con extraterrestres en el pasado, bueno, una historia de estas un poco de cuarto milenio, pero que contada en una historia infantil es muy chula y puede dar mucho juego. Pues la mayoría de los libros tienen estas cosas detrás y cuando se las explicamos en las presentaciones se dan cuenta de que hay una segunda lectura de donde pueden sacar un poquito de chispa.
Es el cuarto. Ahí está el libro. Estaba buscándolo porque había cogido unos, que encima los he cogido justo la mayoría de los de catalán. Pues Y estaba buscando un el secreto de los lector que Borgoña. tenemos, bueno, muy amiguete, que tenemos en Bilbao, que en su momento, pues cuando tenía la edad un poco de los libros, lo leía con su abuelo a las noches, y un día nos escribió su abuelo diciendo que después de leer la historia, el abuelo le dijo, pero ¿esto tú te crees que es verdad o es mentira? Empezó un poco ahí a tirar del hilo. Y el otro dijo, no, hombre, se lo habrá inventado y tal. Vamos a investigar. Y se fueron a YouTube y buscaron vídeos de las ceremonias de Ogón y toda esta historia, y el otro lo estaba viendo y flipaba, y nos escribió el abuelo al día siguiente para decirnos que habían pasado una de las mejores noches lectoras de su vida investigando acerca de los Dogon y de sus costumbres, ¿no? Entonces, esas cosas son pues las que pagan las horas que metemos para crear estas historias. Ya ves. Sí, eso es magia, ¿no? Cuando te devuelven, la magia que tú creas cuando te la devuelven y se convierte en doble magia, ¿no? Eso es una locura. Patricia, coméntanos. No sé si puedes aportar algo al respecto. La pregunta era de qué se aprende o no sé si o qué te puedes llevar de la lectura. No sé si desde el aspecto gráfico se puede aportar algo más allá de lo que haya comentado Julio. Pues yo siempre intento, pues en los distintos temas, ¿no? Por ejemplo, en la tumba del emperador tigre, pues ahí me tomé bastante en serio todo lo que era obtener la información, ¿no? La documentación para el libro gráficamente. Pues la verdad es que tuve la suerte de que pasó por aquí la exposición de los guerreros de terracota por San Sebastián. Entonces pude, claro, como eran réplicas, pude hacerle fotos, pude obtener también más información sobre los objetos y así. Entonces, bastantes de los objetos que tengo dibujados en este libro son objetos reales que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas, porque luego también estuve mirando un libro que había liberado un museo de Estados Unidos que iba sobre las excavaciones que se estaban haciendo. Entonces allí también obtuve bastante información de más objetos que no son los que habitualmente te enseñan pues cuando hablan en la televisión de los guerreros de Xi'an. Entonces siempre intento documentarme todo lo que puedo. Y la verdad es que ves cosas flipantes. Entonces, de eso que esperas que cuando los niños, si todavía cuando son más mayores, pues se acuerdan de nuestras ilustraciones y de nuestros libros, que digan, ah, si eso yo lo vi con Chano y Óscar, y si era así. No sé, me gustaría que se llevaran también esa pequeña sorpresa, ¿no? De que está la fantasía del dibujo también, pero con una realidad detrás. Sí. A mí, yo soy muy fan de combinar fantasía y realidad. Y más, habéis comentado cosas de tecnología, cosas de tal, ¿no? Yo soy especialmente fan de otra cosa que habéis comentado, que es el tema de la historia, de esos, porque a fin de cuentas, como maestro, ¿no? Tengo muy en mente que conocer de nuestras raíces, conocer las raíces, implica, pues, luego saber de dónde hemos venido, ¿no? El pasado provoca el presente, ¿no? Bueno, pues luego eso se puede ir jugando con muchas otras culturas también, ¿no? Esas leyendas, esos mitos, que se prestan bastante, como ya se ha dado a comentar, ¿no? Con esos soldados de terracota, ¿no? Que están ahí, bueno, bajo tierra, ese misterio da pie pues, a todo ese juego, ¿no? Todo ese misterio, toda esa fantasía. Quiero meterme ya en un aspecto quizá más, sí, más desde el lado empresarial, ¿no? Más lado estratégico, ¿no? Os seguiría preguntando mucho más de Sara Lee, de Chano y Óscar, si queréis en Tú otro... pregunta lo que quieras. Vamos a seguir, de todas formas, vamos a seguir hablando de estas dos sagas, pues, conforme vayamos hablando. Pero os digo desde ya que hay tantísimas cosas que si queréis otro capítulo en el futuro o dos más, o los que queráis, Nosotros encantados. pues yo, vaya, material para rascar tengo una barbaridad. Pero sí que me interesa mucho el tema de Sharpa Books. ¿En qué momento apareció? ¿Por qué motivo dijisteis, si ya teníais, ya que vino después de la primera publicación, no sé si después de la segunda o tercera, pero la primera ya estaba, ¿por qué dijisteis vamos con Sharpa Books? ¿Cómo se ocurrió y qué beneficio tendría en todo esto
de la saga. En ese momento, pues la de Chano y Oscar. Vamos con Julio. Vale, a ver, desde el principio, cuando nos planteamos la colección, en esos 2 años que te digo, de 2016 a 2018, bueno, incluso antes, mientras yo estaba viajando, sí que hice, bueno, pues una labor un poco de investigación de cómo funcionaba el mercado editorial, vamos a llamarlo así. Piensa que yo soy informático de toda la vida, me gusta escribir desde siempre, pero jamás me he interesado en publicar, entre comillas, ¿vale? Entonces, no sabía cómo funcionaba y de repente, pues sabéis que entra, no recuerdo qué año, pero entra Amazon en la ecuación y de repente existe una alternativa que hasta ese momento no existía, que era la de autopublicar o autoeditar. Bueno, vamos a llamarla autopublicar. Yo cuando me pongo a hacer esta investigación veo que autopublicar es un camino, la edición tradicional es otro camino, incluso hay un camino híbrido que te permite hacer las dos cosas. Y me pongo a pensar cómo queríamos publicar nosotros, o sea, qué le podía proponer a Patri cuando nos juntáramos para arrancar el proyecto, cuál iba a ser mi propuesta inicial. Y dentro de mi propuesta inicial había una serie de ideas de marketing que eran prácticamente imposibles de realizar si las queríamos hacer dentro del marco de una editorial tradicional. ¿Vale? Pues no nos iban a dejar simplemente pues porque no era algo que en aquel momento ninguna editorial te hubiera dejado hacer. Entonces vimos que la única forma que teníamos de hacerlo era por nuestra cuenta. Pero claro, por nuestra cuenta teníamos otra limitación. Era que no podíamos llegar al mercado tradicional. O sea, nosotros podíamos autopublicar, podíamos estar en Amazon, pero si querías estar en las librerías, en las grandes superficies, en las cadenas de librerías, tenías que hacerlo a través de una distribuidora y para tener una distribuidora y que de verdad te llevara, pues tenías que tener tu propio sello editorial. Es la editorial la que contrata la distribución con la distribuidora. Entonces, claro, eso parecía muy loco. Para montar tu propio sello editorial para distribuir solo tus propios libros, al principio sonaba un poco raro, pero en cuanto nos pusimos a sacar las piedras y a ver el fondo, vimos que solo significa que te montas tu propia empresa de tipo editorial y tú eres a la vez pues el escritor, el ilustrador y el editor, ¿vale? Entre los dos hacíamos esas 3 labores. Vimos que esto era posible, no tampoco había que aprender muchas cosas, pero no era algo imposible. Teníamos que encargarnos nosotros de la maquetación, teníamos que buscar nuestras distribuidoras, teníamos que subcontratar los trabajos que la editorial no puede hacer, pues las correcciones, las traducciones, algunas labores de marketing, lo que fuera, lo subcontratábamos y para todo lo demás, entre Patri y yo, nos distribuimos el trabajo y eso es Sarpa Books, es nuestro propio sello editorial que de momento solo publica nuestros propios libros, pero que no deja de ser una editorial tradicional normal. Ok, y bueno, Patricia, coméntanos cómo viviste todo este caos burocrático desde los inicios, que quizá no se sabía nada, no sé, quizá a lo mejor Julio cogió más eso y tú tenías tan solo el aspecto gráfico, o no sé si cogiste alguna otra función. Coméntanos un poquillo. Pues hicimos un reparto de tareas, porque al final para funcionar bien pues teníamos que tener muy claro lo que iba a hacer uno y lo que iba a hacer el otro, ¿no? Entonces Julio pues también tenía por su parte más experiencia empresarialmente hablando, ¿no? Entonces luego también había una cuestión de confianza, porque nos estábamos metiendo desde el principio en algo que iba a ser a muy largo plazo. O sea, son 12 libros de Chano y Oscar y vamos 4 de Sara Lee, que no son ni 1 ni 2 años. O sea, ahí vamos a estar trabajando en esto bastante tiempo. Y si te haces un cálculo de que puedes lograr en X tiempo, siempre va a ser un poquito más tiempo del que tú has calculado. O sea, esto va lento. Y si había una persona con la que yo me metería en semejante lío, pues quién mejor que Julio. O sea, porque, claro, no solo es soñar, o sea, tienes que estar con los pies en la tierra y que te estás metiendo en un proyecto empresarial, no solo literario. Entonces, con él de la mano sí me daba confianza, o sea, con otra gente a lo mejor pues vete tú a saber. Entonces tuvimos que aprender a trabajar juntos también, porque luego aquí cada uno es de su madre y de su padre, con sus manías, con sus historias, con sus vidas personales, ¿no? Y había que juntar todo eso para que funcionase bien y no interfiriera en la vida familiar, de que no hubo
existiesen no problemas y si había algún problema que supiéramos luego arreglar eso que no afectara a la familia, ¿no? Porque al final, trabajando juntos, pues van pasando cosas. Y hay a veces que uno falla, el otro también, hay cosas que uno puede aceptar y el otro no, entonces hay que llegar a acuerdos y todo eso teníamos que aprender a hacerlo también. No solo, pues eso, como familia, tenemos que pensar más allá. Claro, en las reuniones familiares no acaba hablando de trabajo, ¿no? Bueno, a veces sí, Todavía nos pasa, ¿eh? Sí pasa, ¿no? Pero que no afecte al buen ambiente familiar. Ya. Entonces, Claro, que sí. esté la familia tranquila por ese lado. Y luego, pues claro, estamos metiéndonos en una colección, o sea, la mayoría de gente que tiene experiencia te dice, si vas a empezar en esto de la literatura, empieza por un libro, no hagas una trilogía. Pues nosotros vamos y ale, con una colección. ¿De cuántos? De 12, venga. Una locura. Nos ha salido bien, pero podía no haberlo hecho. Pero bueno, ha sido mucho curro y eso, y teniendo un plan. Tenemos aquí a nuestra cabecita que no para de pensar. Yo soy de la opinión de que los proyectos, cuando te pones a diseñarlos, tienes que hacerlo a lo grande. O sea, tienes que ponerte a soñar, no te pongas trabas, no le pongas barreras, tú deja que sueñe, deja que la cabeza flipe. Luego, cuando ya toda esa flipada la has pasado al papel, entonces ya te pones a recortar. Entonces ahí dejas al flipado, lo apartas, te pones el casco de analista y entonces vamos a ver de todas estas flipadas que se me han ocurrido, cuáles de verdad pueden tener recorrido, cuáles pueden funcionar. Entonces todo esto yo creo que hacerlo en varias fases. Y una vez que has decidido qué parte del proyecto quieres sacar adelante y cuál crees que es un proyecto relativamente realista, te quitas el sombrero de analista y te pones el sombrero de cabezón. Y entonces tiras para adelante hasta que lo consigues. O sea, porque te van a ocurrir un montón de cosas en el camino, vas a tener un montón de problemas, te vas a frustrar, va a haber días que tienes ganas de tirar la toalla y dejarlo todo. Esos días el único que tira para adelante es el cabezón, el que no piensa, el que solo pa. Entonces, en ese momento, a la hora de poner el proyecto y sacarlo adelante, la mayoría de las veces lo sacas por cabezonería más que por otra cosa, porque estos proyectos son proyectos de largo plazo. Entonces, si aguantas el tiempo suficiente haciendo las cosas bien, mejor, peor, con mucho éxito, con poco, bueno, ahí el éxito es una cosa que cada uno lo contempla, pero acabarás por lo menos consiguiendo parte de tus objetivos. Si en cuanto tienes un par de problemas te retiras, que es lo que ocurre la mayoría de las veces, porque, bueno, pues somos así, pues lo normal es que no acabes llegando a nada. Hay que ser un poco perseverante y cabezón. Sí, además que la meritocracia aquí no funciona. O sea, por mucho que seas muy bueno, que valgas para mucho y así, tienes que tener un trabajo detrás y también muchas veces suerte y contactos y muchas cosas que están fuera de nuestra mano, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta varios factores. No solo es tu trabajo muchas veces, que lo puedes hacer estupendamente. Hay más cosas. Pues vamos a abrir un poquillo el abanico en el aspecto de, bueno, tenéis este proyecto, ¿no? ¿Cómo lo habéis dado a conocer? ¿Cómo lo habéis promocionado? ¿Cómo habéis llegado? Sé que con esa perseverancia, con ese esfuerzo, al final os habéis hecho un nombre en redes sociales, teníais una comunidad, bueno, habéis hecho vuestras visitas a librerías, no, entiendo que también vuestras visitas a colegios en algún momento, mucho movimiento, mucha gira, mucho viaje, por así decirlo. Entiendo que tanto el ámbito digital como el ámbito físico, pues al final son dos pies de un mismo cuerpo que se llama promoción, ¿no? Pero ¿cómo se promociona todo esto? Vamos con Julio. Pues nada más lanzarlo, hay una cosa que recomiendo a cualquiera que se quiera meter en este mundillo, que es hacerlo a través de un crowdfunding. Nosotros, el primer lanzamiento de los 2 primeros libros los hicimos a través de un crowdfunding. Esto tuvo 2 ventajas principales que nos han ayudado en todo el resto del proyecto, que es, la primera, haces un curso acelerado de marketing y publicidad. O sea, en 3 meses tienes que aprender todo lo necesario
para que te conozca todo Dios y para que tus amigos y familiares se cambien de acera cuando te vean por la calle, de lo pesado que eres. Entonces, ahí aprendes todo lo que necesitas para realmente, bueno, para que ya te conozcan más o menos, ¿vale? Y lo segundo, aparte de conseguir los primeros fondos, también es que ya tienes una base de lectores. Cuando acaba el crowdfunding, pues hay 100, 200, 300, 500 personas que han confiado en ti para ese proyecto y que van a ser tus primeros lectores, tus primeros recomendadores, y partes ya de una base, no es empezar de cero, ya empiezas, digamos, con un pequeño colchoncito que, si sabes manejar desde el principio, pues te puede ayudar a crecer más rápido. Muy bien. Patricia. Yo, por ejemplo, me encargo más de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues estamos en la mayoría de redes sociales. Bueno, ahora ya en lo que era Twitter ya no estamos, pero bueno, en el resto estamos en prácticamente la mayoría. Y tienes que ser muy pesado, tienes que estar. Muchas veces no te van a traer pues ventas, digamos, o así, o por lo menos a nosotros no nos lo han traído, pero te van conociendo, vas conociendo a gente que puede colaborar contigo, a compañeros y compañeras, vas aprendiendo también y tienes que mirar a ver, hacer algo equilibrado, que no te quite excesivo tiempo, porque en las redes sociales te metes y es un pozo sin fondo, y que, o sea, entre la presencia y lo que vas a conseguir, tienes que ver a ver dónde encuentras el equilibrio. Porque a veces estás publicando y conseguir un objetivo es complicado. Pero la verdad es que a raíz de las redes sociales hemos conocido a gente muy interesante, a compañeros que nos han aportado mucho y compañeras, y tienes que estar por lo menos para que te encuentres. Si alguien está buscando, que tú les salgas. Luego te mirarán o no, pero por lo menos que te vean. Sí. Y yo la verdad es que soy cansina en las redes, siempre suelo estar, siempre suelo publicar algo. Intento que sea cosas que aporten también, no solo hablar de nuestros libros y así, si puedo hablar de libros de compañeros, de cosas que me han gustado, yo qué sé, desde algún paseo, porque a veces también pues les gusta saber un poquito más de ti, pues así, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, intentar controlar las redes de forma equilibrada. Luego tenemos nuestra página web de sarpabook.com, donde Julio escribe una newsletter que yo recomiendo porque está curioso, así como a ver de qué nos habla este jueves a la tarde. Vas a flipar con esto. Invito a suscribiros, pues para estar un poquito al día de nuestras novedades, de lo que hacemos, de lo que se le pasa a Julio por la cabeza, que suele ser muy interesante. Entonces, pues eso, y cuando estamos en lanzamiento, pues ya ampliamos a trabajar junto con colaboradoras, ¿no? Que les mandamos el libro, lo leen a ver qué tal les parece, y también gente que llevamos tiempo colaborando con ellas, que hemos hecho ya también un poco a veces de amistad, ¿no? Y que puede que les guste o no les guste, pero vamos bien. Que hay que respetar luego la opinión de cada uno con el libro. Sí, al final la comunidad no es una red de ideas, ¿no? Que gira en torno al eje principal, a la obra, ¿no? Y al final todo se va retroalimentando. Me gustaría profundizar un poquito más en el concepto de estudio, ¿no? De estudio de mercado, de estudio del proyecto, es decir, cómo hacer que el crowdfunding vaya bien, o cómo decidir, mira, pues vamos a esta feria sí, o vamos a esta feria no, o vamos a este colegio, o cómo nos organizamos para ir aquí, qué cogemos, opción A, opción B, cómo, por ejemplo, se puede, esto más quizás tirando para Patricia, pues cómo diseñar ese contenido de calidad, ¿no? En las redes sociales, qué se estudia, qué se analiza previamente, cómo va el ensayo y el error para que todo vaya saliendo bien, por qué tirar por un camino y otro no, qué opciones se cogen, no sé, vamos con Julio.
Es que has hecho la pregunta del millón. Esto lo estamos decidiendo continuamente y cambiando continuamente porque nunca sabes cuál es la buena y ves que uno hace tal cosa y funciona, otro hace tal cosa y no. Tú lo haces y no, esto, ¿qué está pasando aquí? Luego haces otra que no parece que no tiene ningún sentido y de repente funciona bien. Es muy complicado, sinceramente, te digo, no tengo una respuesta cerrada para esa pregunta. Nosotros estamos continuamente, pues un poco con las antenas arriba para ver qué puede funcionar o qué no. Digamos, el tema de los colegios, vamos siempre que podemos, vamos. Lo que pasa es que tampoco es tan sencillo, pues al final tenemos un área de influencia relativamente pequeña y en nuestra área de influencia pues tampoco hay tantos sitios a donde ir. El tema de las ferias, lo mismo, tenemos pues tres, que son como 3, 4 que son fijas, porque unas porque nos encantan, otras porque son súper rentables y otras por las dos cosas. Entonces intentamos ir a esas 3 o 4 todos los años y luego aparte, pues las que van saliendo, probamos. Pues el año pasado, por ejemplo, hubo una en Vitoria, quiero recordar, que volvemos este año, que era estar solo una mañana, en realidad, allí. Es verdad que Vitoria nos queda más o menos a 1 hora y cuarto, está cerca y podemos ir y volver en el día, no hay problema. Pero bueno, íbamos sin demasiada expectativa y resultó una mañana increíble. No sé este año cómo saldrá, pues si el tiempo respeta y la gente vuelve, pues será otra mañana increíble y disfrutaremos muchísimo. Pues iremos viendo, ¿no? Sin embargo, luego pues hemos estado en otras que las pasas un poco sin pena ni gloria y estás ahí, pues haces los contactos que puedes, disfrutas con la gente que se acerca, pero ves que económicamente no te ha salido rentable. Entre ir, venir, el viaje y el tiempo, pues vuelves a casa perdiendo dinero. Pero bueno, muchas veces es así, hay fines de semana que son así. No, ahí no tengo una respuesta. La parte de marketing, es verdad que durante un tiempo hemos estado muy enfocados en encontrar, bueno, un poco nuestro sitio, ¿no? Pues Patrick con la parte de las redes, yo con la parte de la newsletter y la web, y entre los dos con la parte de las ferias y las relaciones. Y bueno, pues sí creo, a ver, yo creo que se nos conoce en el mundillo de la literatura infantil y juvenil para ser lo pequeños que somos relativamente conocidos, hemos conseguido, bueno, crear una marca que efectivamente pues no tiene la potencia de las grandes editoriales, eso está claro, pero bueno, para una editorial pequeña como la nuestra es una marca reconocida y que trabajando, y si seguimos trabajando en esa línea y seguimos haciendo marca, bueno, pues podemos encontrar nuestro sitio en el mercado editorial. Yo creo que ya lo tenemos, pero podemos encontrar un sitio todavía mejor. Ok, vamos con Patricia. Uy, ¿cómo era la pregunta que ya se me ha ido? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, a nivel de marketing, a nivel de análisis, a nivel de por qué hacer esto sí, esto no, puedes tirar por el contenido de calidad, cómo enfocarlo, o cómo verte en redes sociales, o no sé, cómo actuar. A fin de cuentas, creo que tú eres la que tiene el peso más grande en... Si hay dos mundos, el físico y el online, tú eres la que tiene el peso de las redes prioritario sociales, sí. en las redes. ¿Cómo gestionas esa comunidad telemática, ¿no? Digital? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se Más o amplía? menos, sí, tengo hay como fechas señaladas también en el calendario de las que te ayudan, te dan ideas para hablar de cosas, ¿no? Que puedes relacionar, yo siempre intento relacionar cosas que pasan con las temáticas de los libros, por ejemplo, ¿no? Y ya tienes como una base ya pues al final en Instagram el otro día me fijé y teníamos más de 2000 publicaciones entre vídeos, carruseles, fotos, o sea, ya son unos cuantos años que hubiera sabido antes lo que sé ahora, pues seguramente tendríamos más seguidores. Que tampoco más seguidores quiere decir eso, lo que decía antes, que te vayan a comprar más libros o que vayan a interactuar más contigo, ¿no? Y estoy contenta con la gente con las que nos relacionamos en las redes porque la mayoría además es bastante respetuosa, es gente agradable. Nosotros no somos tan grandes como para tener haters, por ejemplo, y se vive mejor sin ellos. Y la creación, pues al final yo creo que ya
vas cogiendo, ¿no? Como la marcha de hacer las publicaciones, de escribir para los vídeos. A mí me costó mucho, por ejemplo, empezar a hacer los vídeos hablando yo, porque parece que no, pero a mí me cuesta muchas veces expresarme. Entonces, no tengo pues la facilidad que tiene Julio para explicar las cosas. Entonces, grabarme en vídeo, por ejemplo, a mí me costaba mucho. Y por lo que suelo meter normalmente solo la voz. Pero desde que descubrí el teleprompter, pues en eso también he ido avanzando, ¿no? Vamos aprendiendo, haciendo cosas, encontrando programas para editar pues que te vayan bien. O sea, vas probando cositas que puedas ofrecerle con un mínimo de calidad a la gente que te sigue en redes también, ¿no? Intentar no perder el norte y seguir pues nuestra línea también con nuestras redes, que encima, pues, entre la cuenta de Chano y Oscar, la de Sarali, la de Sarpabook, las nuestras particulares, o sea, y eso multiplicado por las distintas redes es un poco a veces locura, pero si le coges el ritmo y tienes los tiempos ya dedicados a eso, pues es un poco más fácil. Y eso, y tener cuidado hay temporadas en las que tengo que poner pues el límite de horas en las redes sociales que lo acotas tú. Que eso también te ayuda pues para no caer en lo que no tienes que caer. Que sin empezar a hacer scroll o otras cosas. En plan, ya han pasado horas, ¿no? ¿Qué he hecho en estas 2 horas? Sí, eso es... Ya he publicado todo lo que tengo que publicar, pues ahora, venga, fuera, a seguir dibujando. Eso es. Bueno, pues ya como última pregunta, ya enfocándonos a lo que es el final, quería preguntaros sobre el futuro, pero esto lo ramifico. Futuro de Chano y Oscar, futuro de Saralí, futuro incluso de la editorial. Antes habíais comentado que bueno, que por ahora de autores estabais tan solo vosotros, pero que tampoco, que a lo mejor el futuro podían haber hasta más, ¿no? Siguiendo con el futuro, ¿tiene un final definido alguna de las 2 sagas? Al menos pensado, o puede ser de manera infinita, o a lo mejor no la habéis querido especificar hasta el momento, ¿no? Futuro de estos proyectos, de esta saga, de esta editorial. Mi cabeza, como ha dicho Patri, pues es maquiavélica y por pensar, pues pienso siempre, Chano y Oscar realmente no, en mi cabeza no está cerrado, aunque es verdad que hemos llegado al libro 12, hemos parado, pero a todo el mundo que me pregunta le digo que es una parada temporal. A mí Chano y Oscar me gustaría seguir con ella porque creo que tiene recorrido, pero no sé si seguir en el mismo formato, quizá subir un escalón, bueno, ahí le tenemos que dar una vuelta, pero tampoco en este momento me voy a volver loco con eso porque estoy muy centrado en Saralí. Y Saralí sí que inicialmente en mi cabeza, cuando empecé a pensar el proyecto, yo, lo que os decía antes, cuando me pongo a pensar proyectos, esa parte inicial es muy ambiciosa. Me dejo llevar, ¿vale? No me pongo barreras. Entonces, la idea inicial eran 3 bloques de 6 libros, ¿vale? Pensar que estamos en el primer bloque. Estamos en el bloque Origen. Es Saralí, si miras las portadas de los libros, es Saralí Origen. Y son 6 libros en los que se explica, bueno, pues hay un tramo de su historia y acaba descubriendo una parte de su pasado, que es hasta donde quiero llegar en esos 6 libros. A partir de ahí, el siguiente bloque de otros 6, más o menos la idea general la tengo en la cabeza, y el último bloque todavía solo tengo como 2 frases, ¿vale? De cómo quiero que sea. No sé si llegaremos hasta allí, no sé qué pasa. Yo solo sé ahora de momento que hasta el 6 llego seguro, porque es la historia que estoy escribiendo ahora, y que voy a empezar el segundo bloque seguro también, porque 2 o 3 ideas para el segundo bloque ya las tengo claras. A partir de ahí veremos. Lo que siempre queremos es, o sea, el hecho de escribir sagas, aparte que nos gusta, tiene también una razón creativa. La primera es que cuando escribes una saga puedes emplear mucho tiempo en la creación del universo, en la creación de los personajes, en la creación de las tramas principales y cómo pueden evolucionar. Y esto para los chavales y las chavalas tiene la ventaja de que se enfrentan al libro con personajes ya conocidos. O sea, van a ver a los que ya conocen a ver qué les está pasando, ¿no? No tienen que, bueno, emplear parte de sus energías en meterse en la cabeza de personajes nuevos porque ya conocen a los personajes. Entonces pueden disfrutar
en mi cabeza por lo menos, de esa forma se disfruta más de las historias nuevas que les va pasando. Lo segundo es que tú puedes coger y hacerlos evolucionar y te puedes centrar más en crear historias más atractivas, por decirlo así, que en crear de nuevo universos nuevos, personajes nuevos. Bueno, a mí eso, que me gusta hacerlo bastante a fondo, me lleva más tiempo y de esta forma puedo emplear ese tiempo en las historias. Y luego, aparte, siempre pensamos, tanto para Chano y Oscar como para Sara Lee, en crear colecciones que sean fácilmente internacionalizables. Quiero decir que si yo cojo las historias de Chano y Oscar o de Sara Lee y las traduzco al alemán, no están excesivamente deslocalizadas. No, la historia ocurre dentro de una ciudad ficticia que se llama Twin City. Los magos, los personajes, los niños son multirraciales, con nombres de todo tipo. No, o sea, no es sencillo de localizar o de que te suene raro si eres un inglés, un alemán o un italiano. Entonces son fácilmente publicar allí, que es uno de nuestros objetivos. Al final, publicar, por lo menos en los mercados potentes de Europa y de Estados Unidos, pues poder tener un acceso relativo, porque al final rentabilizas una historia que has escrito y dibujado una vez. Si funciona, la puedes rentabilizar en muchos mercados que quieras que no. Al final, a todos nos encantaría pues poder vivir de esto y vivir lo mejor posible. Sí. Entonces, la idea a la hora de crear sagas y crearlas de esta forma, el fondo es ese. Luego, además, como ha dicho Julio, pues, o sea, lo de los idiomas, pues ya tienes un trabajo previo hecho, pero maquetar en otros idiomas también telita, ¿eh? Porque sí, cuando toca maquetar en alemán, Julio, sobre todo en alemán es un infierno, porque no te enteras de nada. Nosotros, o sea, en inglés o en italiano o en francés, bueno, te pueden sonar las cosas y más o menos. En alemán es que no pillas una. Entonces, y además es una forma distinta de los diálogos van distintos, van como en el mercado anglosajón, bueno, tiene sus peculiaridades y hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Sí, sí, al final, ten en cuenta que por ahora tenemos los libros, los de Chano y Oscar, los de Sara Lee, primero han salido en euskera y en castellano. O sea, en euskera y en castellano salieran las dos colecciones, los dos a la vez. Siempre publicar euskera y castellano en papel a la vez. Pero es que además Chano y Oscar está en papel en gallego y en catalán. Y en digital está alemán, francés, inglés, portugués, brasileño y no me he comido ningún. Y en futuro italiano estará. Acabo de recibir los 3 primeros en italiano, me los mandaron ¿Ah, sí? Es una flipada. Cuando lo ves, alucina. Pues eso no. Todavía, eso no todavía queda tiempo. Todavía, he recibido los másters traducidos, pero eso hay que maquetar, todavía queda tiempo. Sí, 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 porque luego, pues como ha dicho, pues estamos eso, en papel, en digital, en print on demand, y en print on demand estamos en tapa dura y en tapa blanda, ¿no? Sí. Eso, es que al final hay tantos datos que... Sí, sí, claro. Hay que estar en todos lados a la vez, en todos los formatos posibles, al final. Vale. Bueno, y en audiolibro, los 3 primeros de Chano y Oscar están en audiolibro, que hicimos el intento, pero... un poco fallido no ha salido, ¿eh? Y eso que la calidad... Están en casi todas, menos en Audible. O sea, están en Story, en Spotify, en las gordas, están en todas, en Podimo, pero no ha funcionado. A nosotros por lo menos no nos ha funcionado muy bien. No, por ahora no. Y la calidad era muy buena, ¿eh? Porque, o sea, el narrador, o sea, es un narrador profesional de primera categoría que tiene una experiencia de un montón de películas, juegos, series. O sea, sí, pero era la voz perfecta. Cuando nos lo mandaron nos pareció la voz perfecta, pero luego la verdad es que no, lo escuchamos y está súper bien, pero no ha funcionado, no sabemos tampoco muy bien por qué. Sí, a lo mejor yo tengo en la mente que a lo mejor... Es verdad que nuestro mercado principal es Amazon ahora mismo en cuanto a contenido digital, y en Amazon precisamente es el único sitio donde se resisten a tener nuestros audiolibros. Entonces, no sé si eso puede tener que ver. Claro, sí, todo tiene ahí sus cosillas. Bueno, os paso ya a la última pelota en la que cada uno puede decir pues cualquier cosa que se le ocurra, cualquier cosa que se le haya quedado en el tintero y ya pues cuando vosotros acabéis pues cierro yo ya lo que sería el capítulo. Vamos con Julio y ya luego con Patricia.
Pues no sé, la verdad es que como esto es algo que vais a ver, vete a saber cuándo, aunque lo estamos grabando ahora, pues igual lo ves dentro de un año, como dentro de un mes, como dentro de 6. Así que hablarte Yo creo del que para libro 4 abril. de Sara Lee iba a quedar un poco raro, pero bueno, si lo estás escuchando durante el mes de marzo o abril de 2025, que sepas que acabamos de sacar Sara Lee 4 y que este mismo año, a finales de año, va a salir Sara Lee 5, que está ya Patri trabajando en él. Entonces, esto es lo que ya si nos escuchan más tarde, pues mira, investiga y a ver qué es lo que tenemos por ahí y si te apetece, pues échale un vistazo. Eso, y si estás en abril por Donosti, en la Feria del Libro, ahí estaremos Julio y yo, a la mañana y tarde, en la librería Elcar y en Casa del Libro, en la Plaza de Guipúzcoa. Nos encontraréis firmando alegremente todo lo que podamos. Y si queréis tener más información, pues tenéis nuestra web, www.sharpabooks.com, donde os podéis descargar pues, información, podéis ver los primeros capítulos de los libros, los book trailers, podéis suscribiros a la newsletter. Incluso desde ahí tenéis todos los enlaces de compra, tanto para España como para la mayoría de los países sudamericanos. Eso, y luego las redes sociales, pues estamos en todos los saraos, como quien dice, en Instagram, en Facebook, en Blue Skype, en YouTube tienes todos los book trailers de todos los libros, hasta en TikTok estamos también, que luego compartimos más o menos el mismo contenido en todas, adaptándolo a cada uno a cada plataforma, a cada aplicación, mejor dicho, pero nos encontráis o como Chano y Oscar o como Sharpabook, cualquiera de los dos. Y estaremos encantados de hablar con vosotros. Perfecto, pues en abril, se va a subir en abril el capítulo, así que ahí va a tener esa intensidad, ¿no? Esa motivación extra. Lo acabo, he estado comprobándolo ahí en el calendario, así que genial. Pues en abril estaremos el 12 de abril en Vitoria, en la feria de Zabariburu, y al día siguiente estaremos en la feria del libro de Baracaldo, también con la librería de Petit Amélie. Luego el día del libro, como he dicho, estaremos en Donosti, en la plaza de Guipúzcoa, y hasta el mes de mayo no volvemos a ninguna feria. Sí que tenemos concertadas pues unas visitas a colegios que ya nos habían guardado fechas, que en el mes de abril pues suele ser el mes que más trabajamos con colegios. La verdad es una gozada porque muchos ya van repitiendo también. Qué bien, sí. Qué guay. Vale, pues nada, Patricia y Julio, muchísimas gracias por este momento. Sinceramente me quedo con ganas incluso de 2 capítulos, 3 capítulos. Tengo muchas preguntas realmente aún. Oye, cuando pase el tiempo y veas que te apetece más, tú nos llamas y ya buscaremos un hueco. Sí, para cualquier cosa aquí estamos, Carlos, ya sabes. Sí, pues yo encantado. Y hay que profundizar en todas esas cosillas porque creo que hay mucho material y bueno, se ha visto claramente. Me ha sentido como una introducción a todo esto lo que hay, ¿no? Así que nada, Julio, Patricia, muchísimas gracias por este hueco, ¿no?, que había encontrado y gracias también al público que ha llegado hasta este momento, ¿vale? Si queréis más de estos dos invitados tan buenos, pues ahí tenéis esas redes sociales, ¿no? Y todos esos proyectos que tenéis que seguir. Y si queréis más de Elite Lupa, pues ya sabéis, estamos en el capítulo 120 y pico. Así que tienes donde rascar y mirar más cosillas. Así que con esto nos despedimos y nos vamos. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos.